olvidado grabar. Pero tú lo vas a hacer, ¿no es cierto? Y luego lo vamos a compartir. Y estas diapositivas también las voy a, a compartir. A ver, espérenme un momento. Les había dicho, vamos a hablar sobre el documento. Están viendo, ¿no? Esta diapositiva. Ya. Entonces, según para, digamos, enfocar de una manera general lo que es el documento, uno siempre lo que hace es primero ver el diccionario, ¿no? A ver, para encontrar un concepto general, no sea abarcativo, entonces, algo que nos puede ayudar de momento, ¿no? Entonces, yo he hecho lo mismo, he acudido aquí a la definición del diccionario de la Real Academia, y nos indica este diccionario que un documento es un diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros de que es, bueno, cualquier tipo de documento escrito, ¿no? Que testimonia un hecho, ¿no? Un hecho del pasado, un hecho del que se ocupa la historia, ¿no? Ahora ya buscando un poquito más, ¿no? He encontrado una definición que nos hace Gunnar Mendoza, ¿no? Y él indica que es cualquier testimonio de una situación o un hecho de cualquier naturaleza ocurridos en el ámbito humano, ¿no? Entonces, este es un concepto general, es cualquier testimonio. Entonces, puede abarcar, ¿no es cierto?, objetos que nosotros encontramos en el ámbito natural como en el ámbito humano, ¿no? En este caso, si es natural, podemos hablar de que los estratos fósiles, ¿no? Los fósiles, las propiedades de los seres vivos, etcétera, son también documentos, ¿no? Y en el caso en el ámbito humano, ¿no? Los monumentos, los muebles, los vestidos, las monedas, los manuscritos, los testimonios, ¿no?, etcétera, también son documentos. Entonces, ese es un concepto general, ¿no es cierto?, amplio, que incluye a soportes de diferente naturaleza, ¿no? Pero sí, es el hecho, sí está el hecho de que nos transmite, ¿no?, un hecho de cualquier naturaleza que haya ocurrido. Bueno, entonces esa es la definición de documento en un sentido general, ¿no? Ahora, pasando a un concepto más restringido en el ámbito de la archivística, ¿no? El mismo autor, Gunnar Mendoza, indica que es un testimonio formulado por cualquier medio expresivo de la actividad de cualquier persona individual o colectiva, ¿no? Entonces, es un testimonio, algo que es una evidencia, algo que prueba que un hecho ha ocurrido. Así yo lo entiendo, ¿no es cierto? Por eso dice testimonio, ¿no? Formulado en cualquier medio expresivo de la actividad de cualquier persona individual o colectiva. Entonces dice, formulado por cualquier medio expresivo, se refiere básicamente a documentos que pueden estar en diferente tipo de soporte material, ¿no? Puede ser papel, puede ser un video, puede ser un CD, puede ser una cinta de grabadora, ¿no? Puede ser un papiro, etcétera, ¿no? Ahora, este concepto de documento en el ámbito archivístico, ya aplicado a las entidades públicas, sería un testimonio formulado por cualquier medio expresivo de la estructura, la función, la actividad y los trámites de cualquier entidad pública.
Entonces, es el mismo concepto archivístico, ¿no? Pero ahora dentro de un ámbito, ¿no? Dentro de un ámbito de las organizaciones, ¿no? Que tienen una estructura, una función, actividades y trámites. ¿Se dan cuenta? Pero que además es una entidad pública. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? Pasamos entonces. ¿Están viendo, no es cierto? Sí, licenciada, pero ¿será posible de que lo pueda un poquito ampliar, licenciada, por favor? ¿Mm? Ahí. ¿Ahora te parece bien? Sí, se nota, licenciada, gracias. Ya. Bueno, ahora pasamos a un tema más específico. ¿Qué son las documentaciones públicas? ¿No? Entonces, este es el concepto que también da Gunnar Mendoza, ¿no? Dice, es cualquier documento formulado por cualquier medio expresivo como medio específico para probar, describir, comunicar y o informar algo dentro de la estructura, la función, la actividad y los trámites de cualquier entidad pública en cualquier parte y en cualquier época, ¿no? Entonces, lo mismo, es cualquier documento en cualquier tipo de soporte, ¿no? ¿No? Como medio específico para probar, ¿no? Con evidencia de que un hecho ha ocurrido en la realidad, ¿no? Describir, eso quiere decir que explica qué características tiene ese hecho, ¿no? Comunicar en sentido de que también ha sido elaborado para comunicar a otros o informar que está ocurriendo ese hecho, ¿no? Dentro de una estructura orgánica funcional, ¿no? Que es una entidad pública, ¿no? Y que esa estructura orgánica funcional da lugar a actividades y trámites, ¿no? Específicos, ¿no? En cualquier parte o en cualquier época, ¿no? Bueno, ahora Gunnar Mendoza trabajó mucho para el desarrollo de la legislación en el campo de la archivística, ¿no? Y uno de esos normas legales que él impulsó a promulgar, ¿no? Fue este decreto supremo, que es el 22144 de 2 de marzo de 1989. Bueno, entonces este decreto supremo define, ¿no? Lo que son las documentaciones públicas, ¿no? En su artículo 1, primero, ¿no? O sea, ¿cuál era el objetivo de este decreto supremo? Era la de declarar de máxima utilidad y necesidades nacionales todas las documentaciones públicas, según definición del artículo 3, que aquí ustedes pueden verlo aquí abajo, de este decreto, dice, ¿no? Por constituir bienes y recursos del país indispensables para la administración pública, la información e investigación científica, promoción de la conciencia cívica y el desarrollo nacional. O sea, lo que pasaba es que en esa época, en 1989, también tenía, bueno, como les diría, su propia característica, ¿no? Estamos en un contexto, o sea, nos estamos refiriendo a un contexto en el que en las instituciones públicas y privadas, ¿no? En todas las instituciones, eh, se destruía y eliminaba la documentación sin contemplaciones, ¿no? O sea, no le daban validez, no le daban valor a la documentación. Entonces, lo que hacían era eliminar, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, ¿no? O es que por medio de la incineración o trituradora o a través de la venta de los documentos. Entonces, esto alertó a Gunnar Mendoza
en sentido de que se estaba destruyendo la memoria, ¿no es cierto? La memoria del país, la memoria de esas entidades que en su conjunto llegan a ser, ¿no? La memoria del país. En ese sentido es que él, bueno, ha hecho los trámites, ¿no? Y todo, o sea, las gestiones necesarias para que pueda salir este decreto supremo y detenga esa situación, que por lo menos, ¿no? La gente se detenga a pensar, ¿no? Antes de destruir la documentación, ¿no? Y que sepa de que eso no está permitido, ¿no? Y bueno, que como funcionarios públicos tenían la obligación de precautelar esa documentación. Entonces, ese es el contexto en el que se da este decreto supremo, ¿no? En el artículo 2 dice, declárase de utilidad y necesidades nacionales la obligación del Estado de precautelar la preservación y accesibilidad de las documentaciones públicas para los fines mencionados en el artículo 1. Es decir, para la misma administración pública, la información e investigación científica, ¿no? Y para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, ¿por qué les he presentado este decreto supremo y especialmente estos artículos? Por fundamentalmente, ¿no? Porque define a las documentaciones públicas y nos indica de que son las resultantes de la función, actividad y trámites de cualquier estructura administrativa. Puede ser central, estamos hablando de la Presidencia de la República y Ministerios del Estado, descentralizadas, estamos hablando de corporaciones regionales de desarrollo, que en esa época habían, porque ahora ya han desaparecido, ¿no es cierto?, de las instituciones públicas, empresas públicas y mixtas, estamos hablando de instituciones desconcentradas, que son unidades regionales, ¿no?, de administración departamental, y locales, ¿no?, de instituciones locales que serían las municipalidades, así como las judiciales y universitarias, ¿ya? Entonces, aquí nos está diciendo que son las resultantes de la función, actividad y trámites de cualquier estructura administrativa, centrales, ¿no?, ministerios, etcétera, descentralizadas, ¿no?, locales, judiciales y universitarias. Entonces ahí da un amplio rango, ¿no?, de todo tipo de instituciones públicas, ¿no? Entonces, esos son las documentaciones públicas, ¿no? Son documentos que permiten probar, describir, comunicar o informar algo dentro de la estructura, función y actividades y trámites de cualquier entidad pública, ¿ya? Entonces, por eso es de que es tan importante, ¿no?, protegerlas, ¿no?, preservarlas, porque nos dan cuenta de hechos históricos, de hechos pasados de estas instituciones. Y por tanto, estamos en la obligación, ¿no?, de accesibilizar estas documentaciones para que sean de conocimiento general, para diferentes fines, ¿no? Entre esos está la investigación histórica, ¿no?, la investigación científica, el desarrollo, digamos, de estudios en diferentes campos, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna observación o algún comentario? Licenciada, disculpe, ¿podría ampliar su pantalla, por favor? Ahora, ¿están viendo? Sí, Se ve, igual. licenciada, pero es muy Sí, pequeñito, o sea, tal vez presentación del PAI, del POINT, licenciada del PAI, Por favor. Ahora, pantalla ¿qué tal? completa. Pero sigue pequeñito porque ahorita está en pantalla completa. Ah, no, pequeño nosotros vemos, licenciada.
pero debe estar en celular. No, en computadoras. Porque mira, yo aquí lo veo bien. Es toda la pantalla completa. No, aquí se ve pequeño. Yo también estoy con computador y está pequeñito, no se ve muy bien. Sí, licenciada, es muy pequeño. Listen, y si le da presentación para que se amplíe toda la pantalla. Ya está, en el que yo tengo, a ver, un ratito, espérenme, a ver, voy a ver. Bueno, listo. Bueno, van a disculpar, pues, es que yo aquí no conozco muy bien el manejo de estos programas. Y bueno, con eso, con esas disculpas, continuaremos, ¿no? Bueno, este es en realidad el concepto de documento público, ¿no? Entonces, yo me había referido de que es cualquier tipo de documento, ¿no? En cualquier soporte, ¿no? Que te permite probar, describir, comunicar e informar algo dentro de la estructura orgánica funcional de una institución, ¿no? Ya que el documento público va a ser fruto o producto de los trámites y de la actividad de los funcionarios, ¿no? Que trabajan en una institución en cumplimiento de una función específica. Entonces, yo les había también puesto, ¿no? O citado este decreto supremo, ¿no? Porque ahí se las define, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita, este decreto actualmente está válido, ¿no? Entonces, por tanto, eso es lo que debemos entender por documentación pública. O sea, bueno, continuando. Debemos decir que las documentaciones del Estado abarcan a todo el aparato estatal. Puede ser, digamos, de ministerios, de gobernaciones, municipalidades, empresas estatales, etc. Pero también se incluye a las organizaciones privadas, ¿no? Puesto que el sector público está muy relacionado con el sector privado, ¿no? Las empresas privadas hacen contratos con el Estado, entonces necesariamente tienen que estar relacionadas, ¿no? Con el aparato estatal y por tanto, ¿no? Abarcan también a estas documentaciones. Como resultado, en la documentación pública de un país se refleja toda la actividad de dicho país, ¿no? O sea, todas las documentaciones, todas las instituciones producen su documentación, ¿no? En la realización de sus funciones, actividades y trámites. Entonces, el conjunto global, ¿no? Total de toda esa documentación refleja la actividad, ¿no? Que está realizado ese proceso, ¿no? Asimismo, tenemos que, sin el conocimiento de esas estructuras y funciones, no pueden comprenderse plenamente las documentaciones que nacieron en ellas. Inversamente, se puede tener conocimiento cabal de las estructuras y funciones administrativas a través de las documentaciones que ellas originaron. Disculpen, ¿cómo me están escuchando ahora? Bien, licenciada. Ay, Se escucha, Perfecto, Lice. perfecto. se está escuchando bien ya, porque yo aquí medio que escucho un equito y por eso que me he Sí. preocupado. Con eco se escuchaba, Sí, con Lice. eco, un poco listen. Pero es que tal vez alguno de ustedes tiene su micrófono abierto, tal vez. Sí, licenciada, recién han cerrado el micrófono. Estaba de una compañera prendido su micrófono. Ya. Entonces, gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar, ¿no? O sea, no se puede comprender, dice, las documentaciones públicas si es que no conocemos primero antes la estructura orgánica funcional de las entidades, ¿no?
puesto que son el producto de estas. Asimismo, inversamente, dice, por el otro lado, ¿no? Se puede tener conocimiento cabal de estas estructuras a través de sus documentos que ellas han originado. ¿Se dan cuenta? Bueno. Seguiremos. Entonces, para ahondar más este tema, veremos el origen del documento público. Entonces, ya lo hemos dicho y seguimos reiterando, y creo que voy a seguir reiterando varias veces, o sea, en el transcurso de esta clase y las próximas, este hecho, ¿no? Para que ustedes entiendan de una u otra forma, ¿no? Que las documentaciones públicas se originan siempre en estructuras administrativas, ¿no? Públicas, ¿no? Que pueden ser grandes o pequeñas, pero son consecuencia de una función, una actividad o un trámite relacionado con dicha estructura administrativa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es? Cuando hablamos de estructura administrativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, una estructura administrativa es cualquier organización, por muy pequeña que sea, otra vez, que cuenta con una estructura orgánica. En este caso, de las estructuras de las administraciones públicas, se llama estructura administrativa, ¿no? Entonces, esta estructura administrativa es el sistema, ¿no? Es el conjunto de relaciones formales que se establecen al interior de una organización o empresa para que ésta alcance sus objetivos, ¿no? Como habíamos dicho. La estructura administrativa es un esquema formal que representa las relaciones, las comunicaciones, el proceso de decisión, los procedimientos que articulan a un conjunto de personas, unidades, factores, materiales y funciones que están orientados a la construcción de unos objetivos determinados, ¿no? Refleja un propósito doble. Entonces, primero refleja la división del trabajo, ¿no? Cómo dentro de una organización están divididas las competencias, ¿no? Es decir, de las diferentes actividades. ¿Quién tiene competencia o atribuciones para realizar ciertas actividades que se han de llegar a cabo para cumplir los fines propuestos por la organización? Dos, en segundo lugar, ¿no? Se concreta la coordinación de esas mismas actividades. Y tenemos un ejemplo de una estructura administrativa, ¿no? En este organigrama, ¿no? Porque el organigrama en realidad es la representación gráfica de la estructura administrativa de una entidad. Entonces ahí hemos visto, ahí estamos viendo, ¿no? La división del trabajo, ¿no? La jerarquía, por ejemplo, la jerarquía, el A es superior al B y al C y al D, pero a la vez estos son superiores en jerarquía que al B1, al B2, al C1, etc., ¿no? Entonces, aquí están se reflejan también las competencias. Evidentemente, en el A se va a reflejar todas las competencias que cumple una entidad y, por tanto, la responsabilidad sobre esas competencias, ¿no? Y el B, C, D también tienen ciertas competencias que están por debajo y son competencias como les digo, derivadas también de esta, ¿no? De la A, ¿no? Pero referidas a aspectos específicos, ¿no? El B tal vez va a tener una competencia administrativa o, digamos, financiera, ¿no? El C tal vez tenga una competencia sobre el personal, ¿no? Que puede ser una dirección de personal, por ejemplo. El D puede tener una competencia operativa, digamos, ¿no? Algo que realice específicamente la entidad, ¿no? Puede ser, pónganse, una empresa, digamos, de telecomunicaciones, de transportes,
de venta de alimentos, etcétera. Entonces, todas tienen una estructura administrativa en el que se refleja, ¿no?, esto, la división del trabajo en ellas, ¿no?, las competencias que tienen, ¿no?, y también va a reflejar las funciones o las subfunciones, ¿no?, que ellos desarrollan y por tanto sus actividades. Pero también va a reflejar la coordinación que hay entre ellas, ¿no?, como habíamos dicho. Por ejemplo, pónganse de que esta es, como habíamos dicho, una dirección financiera, ¿no? Dentro de una dirección financiera generalmente se encuentra la unidad de contabilidad, ¿no? Y también puede encontrarse una unidad de presupuesto, ¿no? Entonces, estas unidades, ¿no?, inferiores no pueden, digamos, comunicarse directamente con el A, ¿no es cierto? Siempre va a ser intermediando por su jefe inmediato o por su director inmediato o jefe inmediato, ¿no?, para llegar al A. Entonces, esta estructura administrativa refleja eso, los niveles de coordinación y comunicación entre ellos. Para que un B1 se comunique con un C, por ejemplo, no lo puede hacer directamente, ¿no es cierto? Necesariamente tiene que recurrir a su jefe, ¿no?, el que va a tener que comunicarse con el jefe del C, que sería recursos humanos, ¿no? Y lo mismo ocurre si es que el B1 quiere comunicarse con el C1, ¿no? Entonces, esto es obvio, ¿no? Estamos, digamos, hablando, yo les quiero, utilizando este gráfico, quiero ilustrarles cómo es la estructura administrativa, la división del trabajo y la coordinación y comunicación que hay entre ellas, ¿no? Entonces, la estructura administrativa implicaría el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación entre las mismas, ¿ya? Las estructuras administrativas se pueden representar gráficamente a través de organigramas, como lo hemos visto ahora. Entonces, este organigrama es un dibujo o es una representación gráfica de lo que es una organización, sus funciones, sus componentes, ¿no?, divisiones y departamentos, niveles y jerarquías, sus canales formales de coordinación y comunicación. Entonces, es esto en realidad, ¿no?, esta gráfica que de manera bien simple y sencilla nos ilustra lo que es una estructura administrativa. Entonces, lo que yo quisiera, y a partir de esto, que ustedes como tarea tengan para mañana buscar, ¿no?, este tipo de organigramas ya aplicado a una institución específica, de tal manera que ustedes puedan observar, ¿no?, esto que hemos hablado, cómo se divide el trabajo dentro de esas entidades administrativas, que pueden ser públicas o privadas, no hay problema, ¿no? Pueden ser incluso universitarias, otro tipo, eclesiásticas, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, que nos permitan comprender, ¿no?, cómo es la estructura administrativa de una entidad, ¿no? Entonces, la división del trabajo que dentro de ella hay y las relaciones de coordinación y comunicación. Entonces, podríamos resolver esta tarde para que mañana ustedes hablemos sobre eso, ¿ya? Y ustedes puedan, digamos, referirse a una entidad específica y puedan, qué sé yo, conocer, ¿no?, en qué consiste la estructura administrativa, ¿no? Entonces, podemos quedar en eso. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a seguir ahondando sobre lo que es ahora la función administrativa, ya no lo que es la organización, sino ahora la función, ¿no? Entonces, es una parte, ¿no?, del engranaje administrativo, ¿no?, de una entidad, dirigida a un propósito determinado, ¿no?, dentro de una estructura administrativa determinada, ¿no?
que puede ser, digamos, estamos hablando, una organización administrativa, como ya les había dicho, puede ser, digamos, Entel, puede ser un ministerio, el Ministerio de Agricultura, puede ser, a ver, ustedes conocen la universidad, ¿no? La fiscalía, etc. Esa es la estructura administrativa. Pero ahora la función administrativa ya se refiere a los propósitos y a los fines que tienen esas instituciones, ¿no? En el campo, en los diferentes campos, ¿no? Ya puede ser agricultura, telecomunicaciones, transportes, relaciones exteriores, etc., ¿no? Entonces, indica que son las tareas y obligaciones que una organización o empresa debe asumir para un funcionamiento coordinado y eficiente, derivando las responsabilidades asociadas a ellas hacia sus distintos órganos. Entonces, las funciones son un conjunto de tareas y obligaciones que tiene una organización para cumplir un propósito, principalmente, para cumplir sus fines. ¿Ya? Lo mismo, el conjunto de actividades y trámites que se cumplen dentro de la estructura administrativa permite el cumplimiento de la función por parte de una entidad, y el conjunto de funciones a cargo de las unidades hacen que se realice asimismo el dinamismo administrativo general de un Estado. El Estado está conformado por organizaciones, ¿no? Cada una que cuenta con una estructura administrativa y una función administrativa, ¿no? Entonces, el conjunto, ¿no?, de esas organizaciones forman el dinamismo administrativo general de un Estado. Entonces, ¿qué son las actividades administrativas? Son las acciones mediante las cuales se cumple la función, ¿no? Cuando nos referimos a función, ¿no?, habíamos dicho que es un conjunto de tareas y obligaciones que permite cumplir un propósito a la entidad, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué son las actividades administrativas? Son las acciones mediante las cuales se cumple la función, ¿ya? Y los trámites administrativos, ¿no?, son los dinamismos mediante los cuales se cumplen las actividades, ¿no? Un conjunto de pasos, ¿no?, requisitos o acciones que están reguladas por el Estado, por cada institución están reguladas estos trámites, ¿no?, dentro de un proceso administrativo, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad o organismo de administración pública o particular, que ejerce funciones administrativas para acceder a un derecho. Fíjense, escuchen mejor, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir una obligación prevista o autorizada por ley. Entonces, esos son los trámites, y es lo que tanto a nosotros nos hace renegar. Ir a hacer trámites a una entidad pública es un problema para la mayoría de los ciudadanos, ¿sí?, ¿no? Pero es un conjunto de pasos, ¿no?, que debemos realizar, ¿no?, para conseguir algo, ¿no?, para acceder a un derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente son pasos, sino también estos pasos vienen acompañados de requisitos que debemos cumplir para seguir un proceso, ¿no?, un proceso administrativo. O sea, los trámites siempre están enmarcados dentro de procedimientos en la organización, o sea, dentro de la organización. Y la organización tiene que normar estos pasos, ¿ya? Entonces, al respecto sobre los trámites y los procesos que se realizan dentro de las entidades públicas, nosotros tenemos una ley, que es la 2341 del 23 de abril de 2002, que se refiere al proceso administrativo, de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Esta ley, en su artículo 1, indica su objeto,
Y nos dice en el inciso A, establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público. O sea, la actividad administrativa están en que se cumplen. O sea, la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público, ¿no?, es lo que norma esta ley. Esa actividad y esos trámites que dan lugar a la documentación de manera natural en las entidades, ¿no?, están reguladas por esta ley. A eso nos estamos refiriendo, ¿no ve? Asimismo, en su inciso B, señala hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la administración pública. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que los ciudadanos, cualquier persona particular, tiene derecho a pedir información a la administración pública, ¿no?, sobre el estado de sus trámites, de la información que cursa, de su información personal que cursa en los registros de las entidades públicas, ¿no? Entonces, eso también regula. También regula, dice, ¿no?, la impugnación y actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. Eso ya después de un proceso administrativo, cuando se rechaza, ¿no?, se les dice, este trámite no va, no se le confiere este derecho, entonces los sujetos todavía tienen la posibilidad de impugnar las actuaciones administrativas. A eso se refiere, ¿no? Y en el inciso D, ¿no?, nos dice que regular procedimientos especiales. Bueno, nosotros, ¿qué nos interesaría ahorita? Básicamente, el inciso A, ¿no?, de esta ley. Entonces, hemos hablado, ¿no?, de que las documentaciones van a reflejar una estructura administrativa y una función administrativa. Esta función administrativa está compuesta de actividades, ¿no?, administrativas y trámites administrativos. Entonces, todo eso va a reflejar la documentación que se genera en las instituciones. Entonces, esta ley regula esa actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público, ¿no? Entonces, en el artículo 5, ¿no?, indica que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias, ¿no? O sea, que las organizaciones públicas tienen esa competencia para conocer y resolver asuntos administrativos, ¿no?, que deriven de sus funciones, que están establecidas, ¿no?, en la Constitución Política del Estado, en leyes o disposiciones legales, ¿no? Entonces, a eso se refiere en este primer aspecto, ¿no?, que las instituciones tienen esa competencia y están en la obligación de conocer y resolver todos los asuntos administrativos, ¿no? En el segundo párrafo indica que la competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio, y solo puede ser delegada, sustituida y abocado conforme a lo previsto en la presente ley, ¿no? Eso es, o sea que esta competencia que les da ya la ley, no puede ser renunciada, no puede renunciar estos organismos, ¿no?, y tienen que de manera obligatoria ejercer. Entonces, el proceso administrativo en sí, ¿en qué consiste, no? Cada una de las actuaciones que emanadas de la administración pública actuante o de particulares intervinientes como interesados se relacionan en un procedimiento administrativo en la forma jurídicamente establecida. Entonces, en estos procedimientos administrativos que establece esta ley del procedimiento administrativo, que es la 2341,
son actuaciones que se dan entre la administración pública y los ciudadanos, ¿no? O las partes interesadas, ¿no? Y en este procedimiento es donde se relaciona, ¿no? Y están establecidas y tienen una forma establecida por ley, y justamente esta ley es la que les da la forma, ¿no? Entonces, a ver, continuemos. Bueno, es hasta aquí donde vamos a avanzar. Tal vez sea porque es la primera clase, y bueno, tengo más para desarrollar, solo de que no lo he podido incorporar a estas presentaciones. Entonces, hasta aquí llegaríamos por hoy día. Pero antes quisiera saber si ustedes tienen alguna opinión o alguna pregunta al respecto. Hola. Sí, licenciada, estaba buena la exposición, licenciada. Por mi parte no tengo ninguna pregunta, más bien gracias, licenciada. Ok, ¿qué opinas? Licen, una consulta Dime. sobre buscar el organigrama. ¿Cómo lo tenemos que entregar mañana, Licen? La estructura organizativa. Miren, yo mañana voy puede ser también así compartiendo, ¿ya? La estructura orgánica, de tal manera de que ustedes se refieran de manera sucinta a esa organización que han elegido, ¿ya? Entonces, puedo hacerlo sorteando. No van a, es imposible que los más de 60 que hay o los más de 50 que hay puedan explicar el organigrama que han elegido, ¿no ven? Y puedan exponernos la división del trabajo y las relaciones de coordinación y comunicación. Entonces, yo voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, si tú mañana yo te digo Milton, ¿no? Sí. A ver qué organigrama y de qué institución has elegido. A ver, explícanos en qué consiste, ¿no? ¿Cuáles son las características de su estructura administrativa y funcional? ¿Ya? Y funciones también. ¿Les parece? Licenciada, entonces tiene que ser individual. Individual, y mañana directamente yo les sorteo, pues, ¿no? Les sorteo, les digo, a ver, Marcela, ¿qué institución has elegido? A ver, explícanos su estructura administrativa y funcional. Solamente eso. Entonces, eso sería, ¿les parece? Que no sea muy, ¿cómo les diría? Muy largo, ¿no? Muy grande su explicación. Una cosa sencilla, sucinta, solamente para que ustedes, o sea, lo que quiero es que sea un trabajo de ustedes para que se puedan dar cuenta, ¿no? De lo que es la estructura administrativa y funcional. Porque sobre esto vamos a ir profundizando más y más, puesto que la documentación que nos llega, que llega a los archivos, es el reflejo de eso. Y también del archivo histórico. ¿Se dan cuenta? La documentación que llega al archivo histórico en su mayoría es documentación de la estructura administrativa pública, que están reflejando esta forma de organizarse y esta forma de funcionar. Y todos los procedimientos que hay dentro de ellas. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, esto es a manera de que ustedes puedan darse cuenta de cómo es. Bueno, yo creo que eso sí les va a servir, ¿no? Entonces, aquí lo dejaríamos, este tema. Miren, no estamos terminando, no vamos a completar las 3 horas porque debe ser porque es el primer día, no he tenido tiempo de estructurar lo que tenía que presentarles ahora. Y vamos a continuar mañana. Ahora, sí, tampoco estoy, digamos, a favor o concuerdo mucho con que se tenga que dar 3 horas continuadas a los estudiantes, porque en algún momento ustedes dejan de concentrarse y no van a
van a perder el hilo, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, trataremos de que más bien lo que les quede lo más que se pueda en sus mentes, ¿no? Ahora, esto es teórico, lo que ustedes tienen que ir a hacer es practicar, ¿no? Por eso es que les he dicho, les va a servir este trabajo de conseguir una estructura. Entonces voy a elegir a cualquiera, o pueden ser, yo creo que van a ser 3, ¿no? Entonces esto a mí también me va a dar tiempo de esta tarde de concretar mejor la calificación que les he dicho, ¿no? Del sistema de evaluación del cual hemos hablado ahora y que ustedes han sugerido que se incluya la asistencia. Entonces voy a hacer los ajustes ahí y también voy a hacer, completaré este tema, ¿no? Los contenidos para darles esto mañana. Y también lo que voy a hacer es ya definir qué lecturas vamos a tener, ¿no? Para los controles de lectura. Bueno, entonces, eso sería. ¿Hay alguna observación? ¿O no hay? ¿Todo está claro? Sí, licenciada, un favorcito, lo del código del Classroom, por favor, nos envía para que suba los documentos ahí. Ah, sí, eso más les voy a hacer. Y les voy a enviar. De acuerdo, ahí los voy a poner. Entonces, clarito va a ser que en sus WhatsApp ya aparezca. ¿Listo? El enlace para el Classroom. Gracias, licenciada. ¿De qué? Entonces, creo que aquí lo dejamos y mañana nos vemos. Nos encontramos a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Les parece?